onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición de este nuevo proyecto, este nuevo programa titulado Más Fútbol para Todos. Espero que se le estén pasando muy bien y esperemos que esta sea la primera, pero de muchísimas ediciones de este nuevo programa tipo, no lo sé, video podcast, como ustedes quieran llamarlo, pero vamos a hablar de fútbol, algo que a mí me gusta mucho, algo que me encanta demasiado y sobre todo algo que no tengo en mi vida diaria con quien hablar. Y es por eso que he abierto este pequeño espacio. No sé cuánto vaya a durar esto. Yo espero que esto vaya para la posteridad porque el fútbol es algo que me encanta y siempre va a haber un tema, alguna polémica, algo interesante de lo cual podamos sacar jugo y sobre todo podemos sacar buen contenido sobre esto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema porque en sí no hay nada aquí como antecedente, entonces estamos empezando literalmente de cero y vamos a empezar con lo primero que son los cuartos de final de la UEFA Champions League de la edición 2023-2024. Como muchos sabrán, se dieron a cabo los octavos de final, la mayoría de los partidos fueron bastante normales, tranquilos, no hubo gran sobresalto, no hubo grandes sorpresas, me parece que pasaron los que tuvieron que pasar. Por ahí la sorpresa fue el Atlético de Madrid que terminó eliminando al Inter de Milán, pero de ahí en fuera creo que no deberíamos sorprendernos por quienes están en los cuartos de final de la Champions. Entonces, se dio el sorteo y resulta que pasó algo muy curioso y es que durante el sorteo dio la casualidad que la mayoría de los equipos que son candidatos al título quedaron en una parte o en una llave del sorteo y los equipos que no son tan favoritos o que prácticamente son, digamos, los underdogs, los que no tienen mucha posibilidad del campeonato, terminaron en la otra parte del cuadro del torneo. Entonces, de un lado tenemos a prácticamente los que en teoría deberían ser los candidatos a ganar el campeonato, como lo son el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich y por ahí entrando medio de colero el Arsenal. El Arsenal no históricamente, pero este Arsenal de Mikel Arteta parece que está jugando muy pero muy bien desde la temporada pasada. Se cayó a final de la temporada pasada y perdió la Premier con el City, pero parece ser que por nivel de juego el Arsenal puede dar por ahí la sorpresita. Y del otro lado, como ya lo dije, tenemos a los equipos que no son tan favoritos, que vienen siendo el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y el Barcelona. De estos cuatro, quizás el que lo veo con más posibilidades es el Paris Saint-Germain, no porque sea un equipo altamente competitivo, sino porque dentro de estos cuatro que acabo de mencionar, creo que el Paris Saint-Germain tiene razones suficientes como para poder aspirar a dicha final. ¿Y por dónde empezar? A mí la verdad es que me hubiera gustado que las hasta semifinales se sortearan para que efectivamente no tener este tipo de, digámoslo, ¿cómo decirlo? Este tipo de previsualización o como este tipo de predicción que podamos tener. Porque automáticamente si ya sabemos las llaves, ya sabemos qué finales se pueden dar y qué cruces se pueden dar más adelante. Eso a mí no me gusta, a mí me gustaría que fuera más sorteado, donde hubiera más sorpresas, donde hubiera enfrentamientos que no nos imaginemos. Pero bueno, ya lo tenemos así. Y bueno, vamos a empezar a analizar los cruces. Primero vámonos con el lado de los candidatos, que creo que no es tan interesante. O sea, es muy interesante en el sentido en que vamos a ver a los equipos más poderosos eliminarse entre ellos, ¿no? Creo que eso a todo mundo nos gusta ver. Pero del lado de los que no son favoritos, de ese lado está todo el morbo y de ese lado yo creo que se van a tener que enfocar las miradas del lado de los equipos que no son favoritos, porque como ya lo dije es más morbo que otra cosa. Como quiera, del otro lado sabemos que seguramente quien llegue a la final será el equipo que más se lo merezca, el equipo que mejor haya jugado, por ahí el que tuvo más suerte, como en este caso la mayoría de las veces el Real Madrid, pero generalmente no vamos a tener algún tema como espectadores, como fanáticos, en quién va a llegar a la final del lado de los que son favoritos al título. Y creo que
muy pocos vamos a estar en desacuerdo con los que lleguen de ese lado, más bien el que llegue de ese lado. Creo que el que llegue de ese lado nadie tendría que sorprendernos que alguno de estos cuatro llegara. Pero del otro lado, del lado del morbo, ahí sí es una completa fiesta, una pachanga, como ustedes quieran llamarlo, porque realmente la predicción de ese lado es muy difícil. Incluso por ahí, aunque el Barcelona está en zonas bajas, aunque el Barcelona está haciendo el ridículo cada año en Champions y últimamente ya está en la liga, pues en una de esas puede llegar a la final. Yo sinceramente no creo, pero pues hemos visto cosas más increíbles en el fútbol, entonces no me sorprendería que el Barça llegara tampoco hasta la final. Pero bueno, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a empezar a analizar lo que son los cruces. Y primeramente vamos con el lado de los candidatos que tenemos al Arsenal en contra del Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que sinceramente está pasando por quizás su peor temporada en Bundesliga desde hace ya pues, prácticamente más de 10 u 11 años. Seguramente la Bundesliga la tiene perdida. El Bayern Leverkusen está jugando muy bien y parece ser que al menos en Bundesliga a Xavi Alonso no se le va a caer el equipo, no se le va a caer el Bayern Leverkusen y están a 10 puntos del Bayern Múnich. Entonces me parece que la Bundesliga, a menos que pase un milagro para el Bayern y una tragedia para el Leverkusen, me parece que el Bayern va a enfocar todos sus esfuerzos a lo único que le queda, que es la Champions, porque también está fuera de la focal la Copa Alemana. Y si no gana esta Champions será algo que se ve muy poco, y es que el Bayern Múnich no gane ningún campeonato, ningún título esta temporada. Algo que es muy raro de ver, algo que seguramente se recordará porque es muy poco común que el Bayern Múnich no gane nada, por lo menos un título, y me parece que muy probablemente, al menos para mí, el Bayern Múnich esta temporada sí tiene un gran peligro de verse en la situación de ganar el nadaplete, o sea que no gane absolutamente nada, porque si supongamos pasa esta llave en contra de el Arsenal, pues el Arsenal, más bien, perdón, si pasa esta llave en contra del Arsenal, muy probablemente se va a topar al Real Madrid o al Manchester City. Y si nos vamos en un duelo mano a mano en contra de alguno de estos dos equipos, yo no veo al Bayern Múnich para nada ganándole ni al Madrid ni al City. Entonces, eh, el Bayern Múnich me parece que tiene mucha, pero mucha experiencia en Champions su equipo a comparación del Arsenal como para sacar adelante la eliminatoria, pero no lo veo pasando más allá de semifinales. Y del otro lado tenemos al Arsenal, un Arsenal que está viviendo su nuevo renacimiento con este nuevo proyecto de Mikel Arteta, en el que básicamente estamos viendo ya una versión un poquito más madura del, del muy buen equipo que vimos la temporada pasada, donde pues como ya lo dije al principio de este video, de este podcast, se le cayó el equipo a Mikel Arteta a final de la temporada pasada y eso les terminó costando en perder la Premier League, ¿no? Y en parte el Arsenal se ha reforzado bien esta temporada, tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen juego de conjunto, me parece que quizás no está jugando tan bien como en la temporada pasada, donde al principio jugó espectacular hasta que se cayó el equipo, pero me parece que aún mantiene toda esta dinámica de ese equipo. Obviamente ya los rivales ya saben un poco cómo juega este Arsenal, ya saben más o menos cuáles sus variantes en los partidos, y es por eso que quizás el Arsenal no ha lucido tanto esta temporada en la Premier League, pero ahí está peleando por el título y muy probablemente tal vez esa experiencia que se han llevado de haber perdido la Premier la temporada pasada les ayude en esta nueva temporada. Pero aún así, la gran desventaja que tiene el Arsenal, pese a que juega muy bien, es que al menos en Champions League, porque ahora vamos a hablar directamente a lo que es la Champions,
este Arsenal no tiene ninguna experiencia y la mayoría de sus jugadores tienen experiencia nula en Champions League en duelos de eliminación directa. Por ahí tienen las copas en Inglaterra, la FA Cup, ¿cómo se llama la otra? La Community Shield. Bueno, tienen esos duelos de eliminación directa, pero sinceramente no son para nada comparables al nivel que tendrán los rivales en la Champions League. Y en el Porto se vio contra el Porto porque el Porto no es que tenga un gran equipo ni que sea un super equipazo que vaya a competir por el título. Pero ese Porto que terminó eliminando el Arsenal en penales, no se les olvide, llegaron hasta penales. Ese Porto le complicó muchísimo al Arsenal. Ese Porto no es que jugara espectacularmente bien, pero los futbolistas de ese Porto juegan Champions League cada año. Y evidentemente eso les da cierta experiencia a nivel europeo, que este Arsenal no la tiene y que sinceramente contra el Porto pasaron porque llegaron a penales, pero en sí jugaron, quiero creer que jugaron bien, jugaron aceptablemente, pero uno esperaría que al nivel que tiene el Arsenal en Premier League no le hubiera costado o no le hubiera causado problemas un equipo como el Porto, y sin embargo se las causó. El Porto en una de esas pudo haber eliminado, ya estando en penales, el Porto fácilmente pudo haber pasado a la siguiente ronda y el Arsenal no, lo cual se me hubiera hecho un ridículo mayúsculo para el Arsenal y para los jugadores que tiene y para el estilo de juego que tiene y para la liga en la que juega. Se me hubiera hecho algo sumamente humillante que ese Porto lo hubiera echado, pero pasó el Arsenal y estamos hablando que pasó porque se fueron a penales, pero en los penales cualquiera de los dos pudo haber avanzado. Entonces, si nos vamos a esas, claramente se notó la inexperiencia de todos los jugadores del Arsenal. Porque si ustedes ven la plantilla o el roster, como quieran decirlo, la mayoría de estos futbolistas nunca o casi nunca han jugado competiciones europeas. Y mucho menos ser protagonistas en ellas. Entonces, si el Arsenal llega a ser eliminado por el Bayern Múnich, muy probablemente ese sea el factor de desempate y es la experiencia de los jugadores del Bayern, pese a que el Bayern no ande bien, pese a que el Bayern ande mal y probablemente no gane nada el Bayern, pues sí tienen una gran ventaja en cuanto a el tema de la experiencia en Champions. Y si me dan a elegir entre estos dos equipos, yo creo que va a pasar el Bayern Múnich, que lo ideal y lo que a mí me gustaría es que pasara el Arsenal jugando muy bien, pero si no pudo jugar bien contra el Porto, a mí me da muchísimas dudas que llegue a medianamente jugar competitivo en contra del Bayern. No creo que sea una goleada porque el Bayern, les digo, no anda muy bien, pero sí creo que el Bayern va a pasar y el Arsenal se lo va a poner difícil, pero creo que al final de cuentas el factor de experiencia va a capitalizarlo a favor del Bayern. Bueno, vámonos con el siguiente enfrentamiento, el cual creo que es una final adelantada prácticamente, que es el Real Madrid en contra del Manchester City. El Madrid en contra del City, prácticamente tenemos a los dos principales candidatos al título enfrentándose ya en cuartos de final, lo cual a mí me tiene un tanto decepcionado, como ya lo dije, por el sorteo, porque uno esperaría que estos equipos se toparan más adelante en la competición, pero bueno, así es el sorteo, así tocó. Y creo que esta vez el City no viene tan potente como en la temporada pasada. Es prácticamente el mismo equipo. Que decir del Real Madrid, es igual el mismo equipo. Y esta vez me parece que tienen el factor Jude Bellingham y poco más. El Real Madrid en sí es el mismo equipo. El Manchester City también es el mismo equipo. Parece ser que esta vez no veo el duelo tan cerrado, tan parejo como la temporada pasada. Y la temporada pasada se veía muy parejo y a final de cuentas el City le pasó por encima al Real Madrid. Pero a mí me parece que este año el Real Madrid va a dar mucha más pelea de lo que dio el año pasado. El año pasado solamente en el Bernabéu el Real Madrid le dio pelea al City.
Y en la vuelta en el Etihad, el City le pasó por encima. El City fue una arrolladora, una planadora. Y creo que eso es factor importante, el factor visitante como local. Normalmente sería un factor súper importante y mega determinante como lo fue la temporada pasada. Pero este año yo creo que no. Este año yo creo que el Real Madrid tiene su revancha. Y creo que Carlo Ancelotti sabe que esta vez tenían el año pasado, tenían el colchón, tenían el crédito de ser los campeones. Este año ya no lo son. Este año está más obligado el Real Madrid y se invierten los papeles. Ahora el campeón es el City. Pero el City está obligado porque para eso es que está armado el City. El City está armado para ganar absolutamente todo lo que juegue. Y esta Champions League no es la excepción, pese a que el año pasado fueron campeones. Pero me parece que va a ser un muy buen agarrón. El Real Madrid me parece que esta vez todo va a depender de qué tan bien o más bien qué tan completo llegue el plantel a ese enfrentamiento, porque el Real Madrid está sufriendo de lesiones ya muy seguido, a cada rato sufre de lesiones, y yo no sé si el Real Madrid eh, sea algo de su planeación, o sea algo de su preparador físico, o no lo sé, pero el Real Madrid generalmente en los primeros meses, enero, febrero, marzo del año, vemos la peor versión del Real Madrid. Y no sé si muchos ya lo notaron, porque, o no sé qué rayos ven de fútbol algunas personas, algunos analistas incluidos, porque muchos dicen, cuidado con el Real Madrid, cuidado porque el Leipzig le sacó un susto. Y si el Leipzig le sacó un susto, cualquiera puede eliminarlo. Y normalmente ese argumento estaría bien, pero como ya les dije, el Real Madrid es así cada año. A principios de año tiene su bajón, tiene sus partidos donde juega horrible, donde juega basura, y generalmente termina por subir el nivel en la parte importante de la temporada, y así es como se administra el Real Madrid, ¿no? Entonces, yo no descartaría al Real Madrid. Parece ser que todo va a depender, como ya lo dije, de cómo llegue el equipo en cuanto a ausencias y lesiones. Porque si el Real Madrid llega medianamente completo, le puede competir y puede eliminar al Manchester City. Y ahora el Manchester City, me parece que si todo sale bien, si salen en un buen día, parece ser, a mi punto de vista, a mi punto de vista. O sea, el Real Madrid puede ganar si el City sale en un día medio bajoneado, sin tanto nivel y sin tanta, digámoslo, tanta magia que caracteriza al City, ¿no? Por así decirlo. El Real Madrid puede pasar en esa situación. Pero si el City llega enchufado y sumamente concentrado para este partido, yo soy de los que cree que el Real Madrid tiene pocas posibilidades. El año pasado parecía que estaba igualada la eliminatoria y el City pasó por encima. Entonces, todo va a depender. Si los dos están en, digámoslo, si los dos están a full, si los dos están completos y se enfrentan, a mí me parece que el Real Madrid tiene un 45 y el City un 55% de probabilidades de pasar. Ahora, si el City llega no tan bien o no llega al 100% y el Real Madrid sí, el Real Madrid es un amplio favorito. Pero si los dos están a su tope, yo creo que el City las lleva de ganar, ¿no? Tiene mucho mejor plantel que el Real Madrid, que no es decir que el Real Madrid tenga poco, el Real Madrid tiene un plantel espectacular, pero me parece que el City tiene futbolistas muchísimo más determinantes que el Real Madrid. Tiene que ver también cómo llegue Rodrigo, cómo llegue Vinicius, quién vaya a ser centro delantero o si vaya a ser Jude Bellingham, el falso 9, que es así como se está jugando, digamos, el Madrid más estelar, la alineación más titular que tiene el Real Madrid es con Jude Bellingham de falso 9, pero si por ahí no está Bellingham y meten a Joselu, pues me parece que el Real Madrid juega aún mucho, con muchas más desventajas. Pero a final de cuentas yo creo que me voy a ir por mi lógica y creo que el City va a pasar y el City tendría que ser bicampeón de esta Champions. Esa es mi predicción. Y si no, pues el Real Madrid es el segundo candidato, pero pues es una lástima que se enfrenten en cuartos de final, ¿no?
Y ahora sí, vámonos del lado del morbo, vámonos del lado, digamos, lo más entretenido, más bizarro de estos cuartos de final de Champions. Y tenemos al Atlético de Madrid en contra del Borussia Dortmund. Un Atlético de Madrid que dio la sorpresa y terminó eliminando al Inter de Milán. Un Inter de Milán que era en el papel y en el trámite del juego mucho mejor equipo y mucho más contendiente de lo que es este Atlético de Madrid. Pero pues como ya sabemos, así son los partidos de Champions, todo puede pasar y el Atlético se instaló en cuartos de final. Y del otro lado tenemos al Borussia Dortmund, que al parecer le tocó bailar con, digámoslo, la más guapa que de los octavos de final, que fue el PSV, que no lo metió en muchos problemas. Fue un partido, pues parecería un partido de liga, un partido de fecha 12, fecha 13 de la Bundesliga para el Dortmund. Y terminó pasando sin complicaciones sobre el PSV. Y aquí ya entramos en el morbo y es totalmente esta llave, esta eliminatoria entre el Atleti y el Borussia Dortmund pasa por ver qué tan comprometido o qué tan enchufado sale el Atlético de Madrid en contra del Dortmund. Me parece que el Dortmund, pese a que ha cumplido y pasó como líder de grupo en el grupo de la muerte increíblemente, me parece que el Dortmund está jugando bastante, con bastante suerte, diría yo. Y entonces, en este balance entre qué equipo es mejor, sin duda el Atlético de Madrid es mucho mejor que el Borussia Dortmund, pero aclaro, este Atlético de Madrid, aunque en el papel es mucho mejor, ya nos ha dado bandazos, ya nos ha dado pistas de que este Atlético de Madrid puede hacer la proeza o la hazaña, que en este caso para el Atlético de Madrid fue una hazaña eliminar a este Inter de Milán, pero como es capaz de hacer eso, también es capaz, perdón, de darnos juegos infumables, juegos horribles, juegos asquerosos. Y si el Dortmund llega a ver esa cara del Atlético de Madrid, el Dortmund tiene muchas posibilidades de pasar a las semifinales, porque, y digo, este Atlético de Madrid, al menos para mí, ya desde hace mucho rato, ya llegó a su techo con el Cholo Simeone, ya desde hace rato, incluso en las mejores versiones del Atlético del Cholo, ya llegó hasta ese tope, y esta que es muchísimo inferior a esas versiones del Atlético del Cholo, pues a mí se me hace que no tiene ni la más remota posibilidad de llegar a la final, por lo menos, o a las semifinales. A mí se me hace completamente imposible, porque de entre estos cuatro equipos, el Dortmund, el Atlético de Madrid, el PSG y el Barcelona, el que se me hace el que menos chances tiene es el Atlético de Madrid. Y después de ahí le sigue el Dortmund y luego Barcelona, y el que más chances tiene de estos cuatro se me hace el PSG. Pero sí, el Atlético del Cholo ya llegó a su tope, ya desde hace rato sí compite el Atlético de Madrid, en teoría es protagonista, pero con el Cholo hasta ahí van a llegar, hasta protagonistas, no les va a dar ese salto de calidad que ya tanto necesita este Atlético de Madrid, que gasta millones y millones y millones año tras año, trayendo futbolistas que uno esperaría que la rompieran, y el Cholo Simeone no hace más que muchas veces enterrar las carreras de dichos futbolistas. Entonces, si el Dortmund pasa, a mí no me sorprendería que el Atlético presentara unos partidos horrendos, como ya lo vimos el pasado fin de semana en contra del Barcelona, donde se le entregaron prácticamente 3-0, le dieron la victoria al Barça, no compitió este Atlético de Madrid. Entonces, si llegara a pasar el Atlético de Madrid a semifinales, creo que no tiene posibilidad, no tiene posibilidades ni contra el PSG ni contra el Barça. Y el Dortmund, pues el Dortmund está como de, ¿qué onda? Aquí ando, todo chido, todo bien. Entonces, me voy a arriesgar, yo digo que pasa el Borussia Dortmund es el caballo negro en esta Champions, y el Atlético de Madrid espero que algún día se den cuenta que el Cholo Simeone sí lo sacó de la irrelevancia, de la mediocridad, de la, digámoslo, del hambre futbolística que siempre tuvo este club, que era uno más. Los hizo un equipo protagonista, le alcanzó para ganar un par de ligas, pero a mí me parece que si quieren dar el salto de calidad
necesitan ya a un nuevo entrenador, alguien que sí potencie este Atlético de Madrid. Y el Cholo Simeone, pues, se tiene que ir como la leyenda, que es una leyenda de este club, pero me parece que el Atlético de Madrid ya necesita otro entrenador. Y ahora sí, vámonos con el partido que necesita y requiere muchísimo morbo para ver, y yo creo que el que la mayoría tiene antojo de ver, y es el PSG de Luis Enrique y Kylian Mbappé en contra del Barcelona de Xavi y sus excusas. Pero bueno, el Barça me parece que es un poco como el caso del Dortmund, está en esta instancia porque le ha tocado un camino bastante fácil y en ese camino bastante fácil tuvo varios tropiezos que rozaron en el ridículo, no se les olvide. Enfrentan un PSG que pues en horas bajas pues ya se instaló en los cuartos de final, quiero decir. Eliminó a la Real Sociedad sin muchas complicaciones, mismo caso que el Barça con el Napoli, un Napoli sumamente insípido, un Napoli mediocre, un Napoli horrible comparado con el excelente equipo que era el Napoli la temporada pasada. Qué cosa tan rara, ¿no? Que un equipo se desplome de una temporada a otra tan rápido, pero ese fue el Napoli y ese Napoli le tocó a este Barça. Y pues prácticamente los dos son capaces de tanto de lo mejor como de lo peor, sobre todo el PSG. El Barça es al revés, es más capaz de lo peor que de lo mejor. Pero el PSG me parece que sí tiene algo que no tiene el Barcelona y es un futbolista determinante como lo es Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, si sale bien en este partido y Luis Enrique hace un gran planteamiento y Kylian Mbappé sale enchufado, sale motivado, creo que el Barça tiene poquitas cosas que hacer en contra de este PSG. Y no es que estoy diciendo que el PSG sea un gran equipo. De hecho, este es el de los peorcitos PSGs que he visto en hace rato. Al menos este no te vende humo como el del megatridente, el tridente del siglo, que eran Mbappé, Neymar y Messi. Esos, como vendieron humo y no ganaron nada más que la Liga de Francia. Pero a nivel europeo, como vendió humo ese PSG. Y este PSG no es muy distinto, ¿eh? Este PSG, ya sin esas dos figuras, sin Neymar y sin Messi, este PSG mantiene ese mismo estatus, diría yo. Ya no vende humo, pero sigue siendo el mismo equipo, ¿no? Y mientras Mbappé salga enchufado y Luis Enrique plantea un buen partido, creo que las tienen de ganar fácil en contra del Barça. ¿Y por qué digo que las tienen fácil? Por algo muy sencillo, el entrenador. Luis Enrique es muchísimo, pero muchísimo, 10 o 20 veces mejor entrenador de lo que es Xavi. Xavi le ha dado, digámoslo, cierta personalidad al equipo, pero en muy poquitas ocasiones, diría que en contadas ocasiones se ha visto un Barça bien con Xavi y cada partido del Barça, tanto en esta temporada al menos, tanto en Liga como en Champions, como en Copa, cada partido es un volado en el que es capaz el Barça de lo mejor por momentitos y la otra gran parte del tiempo es capaz el Barça de lo peor y de lo más espantoso. Entonces a los que digan, ojo, cuidado con el Barça, no amigo, no, 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 te estás equivocando. Sí, por ahí el PSG sale en una noche espantosa, una noche terrible, una noche calamitosa, puede avanzar el Barça, claro que puede. Y probablemente pueda hasta llegar a toparse en la final a alguno de los candidatos, pero tendría que pasar después por el Atlético o por el Dortmund. Y sinceramente, si llega a ser la semifinal Barça-Atleti, el Barça tiene prácticamente para mí un pie en la final porque el Barça sí puede despacharse sin problemas al Atlético de Madrid. Si llega a pasar el Dortmund, yo no creo que el Barça pueda con el Dortmund. Y no es que el Dortmund sea mejor equipo, como ya lo dije en mi análisis del Atleti en contra del Dortmund. Simplemente es que hay equipos que al Barça no se le dan. Y no creo que el Dortmund se le dé al Barça. El Atlético sí, que es mejor equipo increíblemente, pero el Dortmund no. Y así es como funciona este Barça, ¿no? Hay equipos con los cuales sin problemas los golean, les pasa por encima, que son muy poquitos, que ha pasado muy poquitas veces, no se les olvide. Y la mayoría de equipos se le complican al Barça, desde los más
pobres, los más pequeñitos, los que no juegan bien, los que se encierran atrás, los que en teoría deberían ser trámite para el Barcelona. Esos equipos le han ganado esta temporada y esos equipos le han complicado mucho a este Barça, ¿no? Lo han hecho ver muy mal. Entonces, si ha hecho ridículos en contra de equipos mucho más pequeños en la liga, como por qué creeríamos que el Barça le puede pasar por encima al PSG, ¿no? Y sobre todo hay ciertas cosas que a mí en lo personal de el entorno Barcelona no me gusta, que digo, ¿por qué lo hacen? Como por ejemplo este nuevo chico, el defensa central, ¿cómo se llama? No recuerdo, bueno, imaginémonos que no es el defensa central, que en este caso fue el que jugó en contra del Napoli, pero eh, todo futbolista joven en el Barcelona que da uno o dos o tres o un par de partidos buenos, algo que a mí no me gusta es que lo endiosan, lo llevan hasta la cima, es lo máximo, es candidato a futuros balones de oro, es la nueva estrella del club, es el futuro del Barcelona. Y es como que no, 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 no. ¿Cuántos niños no hemos visto que dicen lo mismo temporada tras temporada tras temporada y no pasa nada con ellos? Son muy poquitos los que logran dar el salto de, hablo de una época moderna, porque no sé si se acuerden de la época de, ¿cómo se llamaba? El entrenador, el holandés, Ronald Koeman, desde la época de Ronald Koeman que se fueron las vacas sagradas y y tuvieron que salir al brote una camada de chicos, los Mingueza, los Ilaix Moriba, Pedri, que Pedri digamos lo fue el único que dio el salto de calidad y el único que se mantuvo. Y ¿qué otra cosa? Los Ricky Puch, los Ansu Fati. Bueno, volviendo al tema de, de Pedri, que fue el único que, digamos, él pudo mantener, pero ahorita es lesión tras lesión tras lesión y realmente Pedri ni juega. Pero bueno, toda esa camada que salió en ese momento se decía lo mismo de la camada que está ahora, que van a ser los futuros balones de oro, que van a ser la estrella del club, que mira lo que crack es. Probablemente Lamine Yamal es el único que de ellos de lo cual sí le veo un poquito de esperanza de futuro, pero llevémoslo con calma porque yo estoy viendo que que generalmente la prensa, y los aficionados que le siguen, pero la mayoría, cada jugador juvenil que debuta el Barça es sobrevalorado de una manera tremenda y esto al final en los momentos en los que el equipo se ha exhibido o en los momentos en los que el equipo se ha humillado como ya ha pasado anteriormente, en los primeros en los que digámoslo se va a enfocar la atención va a ser en estos chicos y después por andarlos sobrevalorando cuando tengan estas derrotas o estas humillaciones que a final de cuentas en el fútbol es algo normal, es parte del proceso, pues estos chicos se los van a acabar, se los van a comer vivos porque el nivel de sobreexplotación y sobre saturación que tienen ellos por parte de la prensa y la sobrevaloración de la afición, pues a final de cuentas cuando lleguen estas derrotas, ellos van a ser los más perjudicados, ¿no? En lugar de llevar esto con calma, de llevarla tranquila, de bueno, no, son chicos con muy buenas condiciones, pero hay que verlos más temporadas. No tienen ni 20 años, ¿no? Entonces, y vean lo que pasó con esa generación que la mayoría debutó en la época de Ronald Koeman, pues prácticamente nada más Pedri, ¿no? Y les digo, Pedri anda como anda, de lesión en lesión. Y entonces me parece que exigirle a estos chicos que vayan y ganen una Champions, porque Xavi necesita esta Champions para, digámoslo, quedarse, porque la única forma de que se quede Xavi, pese a que ya dijo que se fue, es que gane la Champions, pero no lo va a hacer. Y ya entrando de lado en este duelo de entrenadores, Xavi no tiene nada absolutamente que hacer. No es, con el respeto para todos los que estén viendo y oyendo y sean super fans de Xavi, Xavi no tiene nada, nada en contra para hacerle daño a Luis Enrique. Luis Enrique es 1000 veces mejor entrenador que Xavi.
y ya lo ha demostrado y ya hizo al Barça campeón de Champions y sus equipos generalmente juegan bien y digamos que lo que Luis Enrique es un tipo muy honesto, muy de frente, un tipo con mucha personalidad y Xavi es todo lo contrario. Xavi pues, ya lo conocemos todos, las excusas que pone, lo que dice, las metidas de pata que mete en cada rueda de prensa, las excusas, en fin, un montón de cosas que Xavi yo no sé por qué las hace. Está bien defender a tu grupo de jugadores, está bien defender a tu club, pero la autocrítica, la falta de autocrítica más bien que tiene Xavi es nula. A mí me parece incluso muchas veces vomitiva, me parece bastante, hasta diría antiprofesional, que no tengas la autocrítica de decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos en esto, ¿sabes qué? No jugamos mal, ¿saben qué? Algo aquí no está funcionando, no, porque Xavi, al igual que mucha gente barcelonista y muchos culés, se han tragado este cuento de que todo el sistema, todo absolutamente tiene más bien, yo lo diría como que todo el sistema está en contra del Barça, que nos roban aquí, nos roban acá, que la liga está adulterada, en fin, un montón de excusas que ustedes ya oyeron y que digo, es neta que un profesional del deporte y digámoslo de uno de los clubes más importantes del planeta se atreva a decir estas sandeces. O sea, yo jamás he dicho a Xavi, jamás he escuchado que Xavi haya dicho el rival es muchísimo mejor y nosotros jugamos muy mal, ¿no? Incluso en sus peores derrotas han dicho que merecían más y es como de, amigo, no puedes declarar así, no puedes ser tan, digámoslo, tan suaves con tus futbolistas, tan engañabobos con tu afición, ¿no? Y me parece que a final de cuentas eso ha sido lo peor de Xavi, porque que no funcione en el campo o que no se le den los resultados, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Eso le puede pasar incluso a los buenos entrenadores que lleguen a equipos que sean muy malos. Le pasó a Ancelotti en el Everton. El Everton no daba, bueno, el Everton sigue sin dar una, pero el Everton no daba una y Ancelotti ahí estaba en el Everton. Y bueno, hasta a los mejores del mundo les pasa, ¿no? Y pero que de eso, a que Xavi diga que todo está en su contra, que ellos son las víctimas, a mí me parece triste y me parece bastante, digámoslo, decepcionante. Pensé que Xavi iba a ser un mejor entrenador. Ya vimos que no. Todavía tiene chances de mejorar, pero a estas alturas de la vida, gente de 30, 40, de 30 y tantos, 40 años, ya no cambia, amigos, ya no cambia. Entonces, volviendo al duelo de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, yo creo que las probabilidades están en un 80-20 a favor del PSG. No veo al Barça pasándole por encima ni mucho menos ganando dramáticamente al Paris Saint-Germain. Tiene la ventaja que juegan en casa, pero el PSG es muchísimo mejor equipo que el Barça y de lejos. Y eso que tienen a uno de los futbolistas que yo considero más sobrevalorados de las últimas épocas, que es Dembélé, está en el PSG y aún así creo que el PSG es amplio favorito para eliminar al Barça. Entonces, recapitulando y llegando ya al final de esta novela que se llaman cuartos de final de la UEFA Champions League, Arsenal en contra del Bayern Múnich, creo que va a pasar el Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City, creo que pasará el City, Atlético de Madrid en contra del Dortmund, pasa el Borussia Dortmund y Barcelona en contra del Paris Saint Germain, creo que va a pasar el PSG. Entonces, mis semifinales quedarían Bayern Múnich en contra de Manchester City y Borussia Dortmund en contra del PSG. Creo que esas serán mis semifinales. Por ahí la única que no tengo así clara al 100% es la del Atlético de Madrid, porque del Atlético puedes esperar lo mejor y lo peor. Pero de ahí en fuera creo que esas son mis predicciones y creo que vamos a tener unos cuartos de final bastante interesantes. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, espero que
apoyen este nuevo proyecto. 40 minutos fue algo bastante rápido, diría yo. Pero bueno, nos estamos viendo en una próxima edición de Más Fútbol para Todos.